Un muy buen día. Que Dios me lo bendiga a todos. Estamos hablando sobre los hijos que son herencia de Jehová, herencia de Dios. Y en esta semana que está terminando, ha habido un ejemplo de hijos. Y yo quisiera decir buenos ejemplos, pero lastimosamente no pasa eso. Muchas veces nosotros somos guiados por nuestro corazón, muchas veces por gente que están a nuestros alrededores, haciéndonos ver qué tan mala es una persona o qué tan buena puede ser. Si es tan buena, muchas veces nos aconsejan acercarnos a él, pero si es mala, nos aconsejan que no nos acerquemos a él, que se merece no acercársele, porque no se lo ha ganado. Estábamos viendo en Marcos 17, 7 del 10 al 13, donde Dios habla de una ley abrogada o un mandamiento de hombre que habían puesto los fariseos en esos tiempos. Porque Dios había dicho una cosa y ellos habían puesto otra que beneficiaba a ellos. Dice así en Mateo 7 del 10 al 13, dice así: porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga padre o madre muera irreversiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre a su padre o a su madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios. Todo aquello con que pudiera ayudarle al padre, o sea, no ayudaba al padre. Y no dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Hermano, ¿acaso no es verdad que hoy en día vivimos esos tiempos donde el hombre, por sus tradiciones y costumbres, cosas que han traído el mundo, la han puesto en una doctrina de ellos, un evangelio, incluso dando un evangelio diferente al que Dios había prometido? Nos has dado más que todo un evangelio que tenemos que vivirlo, porque la palabra es clara y dice que nosotros tenemos que hacer conforme está en la escritura de Dios, no conforme el hombre nos las enseña. Y fíjate lo que habían hecho los fariseos. Corbán, o sea, Dios había dicho, honra a tu padre y a tu madre. Esa honra quiere decir que lo ayudes, que veas por él. Pero los fariseos habían sacado otra, donde decía que toda ofrenda que quieras darle a tu padre y a tu madre, ofrécesela a Dios, que es corbán. Y prácticamente era prácticamente como una ayuda económica. Y esto naturalmente que iban a las manos de ellos. Imagínate tanta gente en ese tiempo como en este tiempo también que se diga lo mismo. Aunque la ofrenda dicen que es para Dios, no es para Dios exactamente en el sentido de que Dios está ahí, sino aquellos servidores, aquella gente que verdaderamente le sirve a Dios. Para eso es aquella ofrenda que ellos estaban recibiendo. Ellos sabían que era para ellos, que se la iban a compartir ellos. O sea, era una especie de codicia de ellos, como hoy en día vemos las iglesias, las prosperidades, que hacen de lo posible a lo imposible por sacar o saquear el bolsillo del pueblo de Dios, de gente que teme a Dios. Mucha gente incluso temerosa de Dios tienen que aportar. Ellos van a aportar. A mí incluso me tocó una vez hacer algo parecido, pero yo pensaba que era de Dios, porque no había profundizado tanto las escrituras. Y yo empecé a dar más de lo que no tenía que dar. Porque muchas veces te comprometen con promesas que ellos te dicen. Te hacen hacer un voto para Dios.
Por eso esa palabra amén que tú dices, tienes que tener mucho cuidado cuando digas amén. Tú no puedes decir todas las cosas de que oigas, puedes decir amén, a menos que vaya cogido con la verdad de Dios. Porque cuando tú dices amén, te estás atando, te estás encadenando a eso, estás haciéndole una promesa a Dios. Estás aceptando lo que el hombre que está parado ahí, o hoy en día también mujer, lamentablemente, está parada ahí, está diciendo. Te está haciendo comprometer con Dios cuando tú tienes un compromiso de verdad con Dios. Pero te hacen prometer algo que muchas veces no está a tu alcance, donde tú vas a sacrificar incluso tu economía, tu salario. Hoy en día el salario que se vive a nivel mundial, muchos de ellos no alcanzan para vivir, solo es para sobrevivir. Esto hacían estos fariseos de esos tiempos. Fíjate, hermano, que nosotros somos llamados hijos de Dios. Y así mismo en muchas partes de la Biblia nos dice que Dios nos enseña, que Dios nos da. Tú te das cuenta en el mundo que hay padres que tienen varios hijos, 4, 5, 6 hijos. Y a todos ellos, el padre y la madre preocupados por ellos, a todos los tratan por igual, le dan todo por igual, pero siempre hay un descarriado, muchas veces no uno, sino algunos. Y muchos no se dejan llevar bajo el modelo que le está presentando en ese momento el padre o la madre. No hacen caso. Fíjate que hay Juan 6:45. Hay una parte importante que dice ahí lo siguiente. Dice así: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino que aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. Mire, hermano, la escritura es clara. Que muchos de nosotros hemos oído al Padre, pero no lo hemos visto, que es diferente. Es como muchos siervos de Dios dicen, yo oí al Padre, lo oyen, pero muchos se van mucho más allá, dice que lo ven. Pero aquí dice que todo aquel que oyó y aprendió, quiere decir que muchos de estos hijos de Dios, todos aquellos que escucharon al Padre, todos no aprendieron, hermano. Y a veces nos toca eso, donde nos sale la oveja negra en la familia. Tanto esfuerzo, tanta igualdad que tienes con tus hijos y te sale uno diferente y a veces no uno, sino algunos. ¿Por qué pasa esto? Yo le digo siempre, es porque tienen una información dentro de ellos, en su ADN. Información que viene desde el tiempo de Adán hasta el tiempo que vivimos. Información ancestral. De tu abuelo, de tus bisabuelos, ya te digo, desde Adán. Y muchas veces nos dejamos llevar por esta información genética que nosotros tenemos. Y queremos probar y queremos saber. Y muchos de ellos se descarrían, se van por lugares diferentes. Es más, en primera de Juan 2:19 dice lo siguiente. Son versículos bíblicos que muchas veces hay que dejar claro ante los ojos de la gente que no sabe de Dios. Dice, y hermanito, y mira, por eso es que hay muchas religiones aquí en este mundo. Primeramente vamos a leer el 18 que dice así: hijito, ya es el último tiempo y lo estamos viviendo. Fíjense que se hablaba de los últimos tiempos de hace 2000 años. Porque esta es una Biblia de hace 2000 años. O sea, esta es la escritura de Dios de hace 2000 años. Pero el apóstol Juan lo hace ver como que ya está. Por eso dice, hijito, ya es el último tiempo. Y según vosotros oíste que el anticristo viene, así ahora han surgido
muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Hay gente que acusan a los cristianos que no quieren saber del evangelio. Es por situaciones como esta, pero no saben qué es lo que está pasando. Es más, el mismo Jesús le dijo que los que me han dado no sean a todos, solamente se ha perdido el hijo de perdición, aquellos que se infiltran. Fíjate que a veces el enemigo que se infiltra, y Dios lo permite, hermano. Tienes que tomar en cuenta esta cosa, que Dios permite la infiltración del enemigo para ser probado. Por eso dice aquí, para saber quiénes somos verdaderamente. Cuando dice que los hijos iban, refiriéndose arriba en el cielo, que todos los hijos de Dios iban a la reunión de los dioses. Pero entre ellos se infiltró el enemigo. Tú ves también que cuando estaba Jesús, ¿cómo se infiltró el enemigo? Tú lo veías. Primeramente lo tentó a Jesús en el desierto. Después, como no pudo con Jesús, cogió a Lázaro. Y no solo a Lázaro, sino que también pidió a Pedro para ser zarandeado. Dame permiso para ver de qué está hecho Pedro. Lo mismo que le pasó a Job con la prueba de fuego. Prueba de fuego es cuando un siervo de Dios está bien, en su totalidad está bien con Dios. Pero Dios permite que el enemigo lo toque, porque el enemigo quiere saber de qué están hechos, si son verdaderos o no son. Pero hay muchas iglesias, cuando dice estos anticristos, muchas denominaciones, incluso muchas religiones, porque si tú ves a los testigos de Jehová, a los mormones, a los mismos católicos, a los de Padres de Sufrir, a los de Jesús solo, y tantas religiones y denominaciones que hay, averigua y vas a ver que todas salieron del evangelio, porque entendieron las cosas como ellos querían, como ellos pensaban, como ellos incluso la veían. Suerte que no se van a sacar un ojo y un brazo. Suerte. ¿Por qué no se lo sacan? Porque a veces ni lo que dice Dios aquí es como Él lo dice. Porque tú no te puedes ir a sacar un ojo y un brazo. Tú tienes que saber de qué está hablando Dios, por qué está hablando Dios así. Pero todos salieron de Dios. Estos son los anticristos, hermano, que te cierran la puerta. Lastimosamente hay que hablar de las denominaciones, que ellos con seguridad hablan que son hijos de Dios. Hermano, si nosotros viviéramos en la unidad de la fe, verdaderamente fuéramos hijos de Dios, pero no vivimos esa unidad de fe. Esos que vivían unánime en el Antiguo Testamento. Dice que ellos vivían unánimes todos, pero a mí no me vengan a decir ahora que estamos unánimes. Que a veces cuesta decirle a alguien, tú eres mi hermano. Y que lo tengo que aceptar, que es un hermano, pero la oveja negra de la familia. Y es que no es así. Porque llevan en su vida enraizada ya un evangelio diferente, incluso en la sangre de ellos. Y qué difícil es decirles a ellos, sal de ahí. Muchos se quejan incluso del católico esto, y ellos parecen a ellos mismos, a los testigos, son personas ya como convencidas, como aquellas religiones, como los testigos de Jehová, los mormones. Es como una pasadera de tiempo, como que ellos ya los han programado, hermano. Que vean lo que vean, que digan lo que digan, a ellos no lo mueven de ahí. Y esto pasó con Jesús. Tú te puedes imaginar que habían 5,000 hombres, fuera de mujeres y niños. Y siempre digo esto, dense en cuenta que siempre las mujeres son los que andan más atrás de estas cosas. Mira, cuando tú ves, cuando se está haciendo protesta en los juzgados, fuera de los juzgados, son las mujeres las que están ahí. Aparte,
muchos de ellos llevaban a sus hijos, a sus niños en esos tiempos. Porque ellos los cuidaban, ellos los cuidaban. Pero fíjate, 5,000 hombres fuera de mujeres y niños. Y cuando estaba en la cruz Cristo, estaba solo. Después de eso Él resucita. Y fueron testigos de esa resurrección como 500. Y de esos 500 le dice que esperen a la manifestación del Espíritu Santo porque tiene que venir. Porque Él había hecho la promesa de que no iban a quedar solos. Que les iba a dejar el Consolador. Y ese Consolador tenía que ser esperado en el aposento alto, donde tenían que reunirse los 500 que habían visto la resurrección de Cristo. Pero ¿qué va, hermano? Cuando Cristo resucita, cuando el Espíritu Santo llega, habían como 120. ¿Dónde están los 380? ¿A dónde estaban? ¿Qué estaban haciendo? Es lo que hoy en día se está viviendo, hermano. Fíjate, Elías, parte de una nación que la nación prácticamente era el pueblo de Dios. Pero sin embargo, él llegó a sentirse solo, ya no confiando en nadie. Tal es el caso que Dios lo anima, dice, espérate que yo tengo 7,000 que no han doblado rodilla, Balac. Porque eso es lo que pasa hoy en día, hermano. ¿Cómo las iglesias han doblado rodillas, se han entregado al mundo y no se dan cuenta? ¿Cómo en el tiempo de Noé, habiendo tanta gente, ya no era una nación, era un mundo? Solo se salvan 8 personas. Habiendo 9, después que le habló Dios lo que iba a ocurrir, lo que iba a acontecer, habiendo hablado 120 años, solo pudo sacar a sus hijos, a sus 3 hijos, a su esposa y a las parejas de sus hijos. O sea, 8 personas, nada más. Y cuando hablamos de una nación, lo mismo pasa cuando... No, la Biblia nos hace ver a Sodoma y Gomorra, pero dice que son más, hermano. No era Sodoma y Gomorra, eran todas aquellas ciudades que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra. O países que estaban alrededor de Sodoma y Gomorra. Si tú lees la Biblia vas a darte cuenta, ahorita no me acuerdo el versículo bíblico, pero dice, había más alrededor de Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasa con esto? ¿Quién se salva? Hasta además está decirte quién se salva porque tú, como eres un siervo de Dios, estás atento a la palabra de Dios. ¿Cuántos se salvaron, hermano? ¿Acaso Lot no predicaba? Dice que estaba a la puerta, él les enseñaba. Pero sin embargo, él a nadie de ellos pudo salvar, porque incluso que la esposa que creo que tuvo, que fue de ahí, me parece que fue de ahí, ni ella se salvó. Porque cuando iba corriendo vio para atrás y se quedó también. Lo que pudieron salir ahí es 3 nomás. Que fue Lot y sus 2 hijas. Mira el tiempo que vivimos, hermano. Y piensa que la iglesia es todos los que hablan de Dios. Las religiones, las denominaciones, incluso muchas veces hasta los satánicos, hermano. Incluso hasta ellos piensan que son de Dios. ¿Tú te imaginas que en el arrebatamiento cuántos se van a ir? Tú estás seguro de que te vas a ir. Pero mira cómo estás tu vida delante no solo de Dios, sino de los hombres. Los hombres que te conocen a ti. Es que cuando hablamos del pueblo de Dios, hablamos de multitud. Y no vemos al pasado cosas que Dios dejó para ejemplo de nosotros. En ver que una nación, una Sodoma, una Gomorra y los pueblos alrededor desaparecieron y solo se salvaron 3. Que en un mundo
como este que estamos viviendo. Había tantos millones de gente y solo se salvan 8. Porque tú te debes de preguntar cómo es posible que allá arriba en los cielos los ángeles le estén sirviendo a Dios y hay legiones, millones de ángeles allá sirviéndole a Dios. Pero sin embargo nadie entraba a la casa de Dios. Pero sin embargo nosotros veneramos a los ángeles. Y muchos los tienen como los endiosan aquí en la tierra. Porque los consideramos santos a ellos. Porque los consideramos que no somos dignos de señalarlos a ellos de que algo mal que haya hecho. Pero sin embargo no han entrado a la casa de Dios. Ninguno de ellos. Mira qué tan seria es la vida cristiana, la vida a la cual Dios te llamó, que tú no la has tomado en serio. Que andan jugando a ser Dios. Que andan jugando a ser hijos de Dios, que andan jugando a ser parte del pueblo de Dios, que cuando están dentro de las congregaciones, todo es aleluya, gloria a Dios, se ponen a llorar, dicen que se desmayan, dicen que Dios los ministró, pero cuando salen, cuando se termina la reunión, cuando se termina la asamblea y todos salen, vuelven a la vida de antes. Ellos piensan que la santidad son las 2 horas, las 3 horas que tú dedicas a Dios en ese momento. Dios quiere gente santa. Incluso me tocó una vez que habían siervos de Dios que ni sabía que tenía que vivir una vida santa aquí en la tierra, que tenía que ser un santo aquí en la tierra. Y muchos de ustedes dirán, pero es que difícil, pero Dios siempre va a ver tu esfuerzo. Es cuando te vas a hacer ejercicio y tienes ahí a tu profesor ahí, y te ves que eres débil. Pero el profesor que te ve débil está viendo que en medio de tu debilidad tú te esfuerzas. ¿Qué va a hacer? Te va a hablar, te va a decir, te va a animar, que te levantes, que sí puede. Pero si nosotros decimos ya no puedo y dejamos todo botado, es difícil. A veces muchos dicen, no, es que yo no dejo botado todo así, pero vive la vida del mundo, alejado de Dios. Yo te apuesto que en el tiempo, más que todo de Noé y toda esa gente, muchos conocían de Dios, hermano. Pero querían a Dios a su manera. Y es que muchos piensan que porque todos hablan de Dios, ahí está Dios. Hermano, si hasta el enemigo habla de Dios, hasta el enemigo conoce de Dios. El enemigo se sabe la Biblia mejor que nosotros, porque también es un Dios. Y tienes que estar al tanto de las leyes. Así como el delincuente, hoy en día los delincuentes saben las leyes que se manejan en determinados países o en su país para poder defenderse incluso. Saben los artículos. Saben que no deben de ser tocados. Bueno, el enemigo a sí mismo, hermano. Y muchas veces nosotros no sabemos. ¿Por qué? Porque no leemos la Biblia. Y a veces la leemos, pero tenemos en nuestra vida, en nuestro corazón, cosas que no agradan a Dios. Que solo te acercas a Dios con tu boca, honrándolo, hablando de Él con tu boca, con tus labios, mencionándolo, diciendo lo grande que eres. Pero Dios viendo dentro de ti, que tu corazón está lejos. Y es por eso que muchos dicen, es que la santidad se lleva por dentro. Dice, la santidad, pero el modo de vestir. Es que piensa que Dios solamente ve el corazón. No, está bien, mi hijo, usted me ama de corazón, ande como... Por eso tú ves a los pastoras súper sexy que hoy en día hay en este mundo. No son sexy, son súper sexy. ¿Por qué? Porque ellas dicen que la santidad se lleva por dentro. Estas mujeres, incluso hombres también, que son criticadas por el mundo. Por eso le digo,
Estos hacen ver a los ciegos y oír a los sordos. Oyen. ¿Por qué? Porque cuando uno le va, ellos no oyen. Ellos no entienden. Ellos no ven cuando uno le habla de Dios. Pero sí se saben eso. Por eso no voy. Por eso no quiero. Lo mismo que viven en esa iglesia, lo puedo vivir en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? Hermano, Dios quiere hijos, pero hijos verdaderos. No hijos que se hagan llamar hijos, sino que sean hijos originales. Hijos que se dejen guiar por Él. Que mantengan los principios y valores de Él. Honra a tu padre y a tu madre, dice las Escrituras. ¿Y tú lo estás honrando? Si dices que tu Señor, les obedeces, te sometes a Él. Es que ven a Dios o a Cristo solamente como su Salvador. Pero de hacerle caso no, porque al Señor se le obedece. Al Señor se somete uno, hermano. Pero no hay sometimiento de este pueblo de Dios. O pueblo que se hace llamar de Dios. Hermano, nosotros como hijos tenemos que honrar a nuestros padres. Sin importar si nuestros padres han sido buenos o malos con nosotros. Siempre digo, si Dios nos manda a amar a nuestros enemigos, ¿cómo no te va a mandar a amar a tu padre? No te está diciendo si es malo o bueno. Porque en esta semana viví un momento y lo sigo viviendo todavía. Hermano, cuando tu padre o tu madre, así tú tengas tu esposa y tus hijos, pero cuando tu padre y tu madre te estén necesitando, tienes que estar ahí. Tienes que estar ahí sin importar lo que esté aconteciendo, hermano. Es triste saber que lo vivo, hermano, lo viví esta semana. Que yo le digo, muchas veces no es bueno saber ya de personas que se portan mal. O sea, no acercarme a esas personas ni saber de ellas. Porque te quitan la paz. Pero no la paz de Dios, sino la paz que tú tienes para con ellos ya. Es decir, tú empiezas a saber algo y tú te sientes intranquilo, no por ti, sino por ellos. Porque nosotros tenemos que aprender a vivir en paz en medio del dolor, la angustia, la desesperación. Porque esa es la paz que Cristo nos trajo a nosotros. Esa paz nosotros la tenemos, pero te quita la paz con el prójimo, con la gente que está cerca de ti. Tú tienes que escuchar cosas del mundo, de gente. ¿Se acuerdan que le dije que había visto el caso de una pareja que peleaban por su hijo? Pero no peleaban por su hijo, por tenerlo, por las custodias, no, peleaban porque no los querían tener. Pues me pasó el caso en esta semana como ejemplo. Hijos discutiendo por su padre, por su madre, discutiendo ahí. De que todos decían, yo hago, y total nadie hace nada. En el lugar que yo me crié, hermano, siempre los padres que me criaron a mí, mis padres de crianza, vivían pidiéndole a sus hijos, porque ellos eran mayores que mí, vivían pidiéndole para arreglar la casa, para hacer esto, porque ellos vivían ahí dentro de su casa. Tenían mujeres, tenían hijos y vivían en medio de ellos. Y ellos siempre le decían, le pedían para una necesidad, ya sea para el agua, para la luz, porque la casa estaba mal, porque era una vecindad muy grande, había más casas más atrás. Y pedían para ellos, pero ¿sabes cuál era la respuesta de ellos? Solo a mí me pides. Y allá no está fulano de tal, y allá no está el otro, y ya no está el otro. Total, hermano, nadie daba nada, a pesar que muchos de ellos tenían la posibilidad de ayudar.
Por eso te digo, si tú te encuentras en esta situación y tienes la posibilidad de llorar, ayuda. No importa que tu esposa te diga, pero tú nomás le ayudas. Sí, no importa. Más que todo si eres cristiano y tu mujer no es convertida, porque solamente una mujer que no es convertida. Si tus hermanos no dan, que no den. Hoy en día yo llego y veo esa casa, esa vecindad, es escombro, hermano. Y saben que nadie me puede mentir porque soy testigo y ellos son testigos. Cada vez que yo voy allá, le digo, miren eso, miren eso. Y les hago ver. Porque nadie ayudaba. Y muchos, incluso como hijos, se alejaron. Ellos creen que viven bien porque son animales. De verdad, es mejor vivir allá. Acá a nadie le hago daño. Acá vivo tranquilo. Y no saben de sus hermanos si viven o mueren, cómo están sus hermanos. Son desunidos, todos ellos. Yo he tratado incluso de muchos hermanos, ya hermano de mi madre, acercarme, pero ya no me acerco. Porque no soy bien recibido, porque soy cristiano. Porque ellos prefieren a un borracho, a un ladrón, a un delincuente, a un drogadicto, a un mentiroso, a un hipócrita, que una persona que vaya allá y les hable de Dios. Y yo le digo, pero yo no estoy hablando de mí. Yo no estoy, y si te hablo de mí, es lo que Dios ha hecho por mí. Y si te hablo lo que Dios ha hecho por mí es porque yo le doy la gloria a Dios. No te estoy hablando de mí, aunque yo te cuente las experiencias que he tenido con Él. Por lo tanto, yo hablo de Dios. Y cuando tú me rechazas, tú no me quieres oír, tú no quieres saber de mí, tú me cierras la puerta directa o indirectamente, no me la cierras a mí. Tengo teléfono, digo, ¿de qué vale que tenga teléfono? Si a veces nadie llama. ¿Por qué? Porque hay cosas que está en uno. Ya está formando parte de ese reino de Dios y tienes que dar a conocer el reino de Dios. No hay tiempo para hablar de este mundo, porque el tiempo se está acabando para este mundo. Y como no hay tiempo para hablar de cosas malas, de las cosas de este mundo, de participar de las cosas de este mundo, tengo que hablarte de Dios. Pero tú prefieres, ustedes, muchos prefieren, más que todo el mundo, oír a personas como estas. Incluso muchos cristianos también participan, que a veces tú estás ahí y lo escuchas y después dices, no, es cristiano. Ah, perdón. Hermano, cristiano ha sido. A veces tienes que estar callado nomás ahí. Porque tienes que estar participando en sus chacotadas, en sus malcriadeces. Hay personas que ayudan a otras personas, hermano, pero a su manera. Qué pena que esa ayuda, que gente que ayuda tanto en el mundo a los demás, no suba para la cuenta en Dios. No sea parte de esos tesoros que están reuniendo aquí en la tierra en Dios. Lastimosamente es así, hermano. Porque como le dije y siempre le digo que para Dios no hay persona buena por más buenas cosas que hagas en este mundo, por más que te preocupes de la gente de este mundo, ya sea por tu papá o tu mamá, no suben a la cuenta. Porque en tu cabeza no está Dios. Porque en tu corazón no le das cabida a Dios. Porque en tu vida no aceptas que nadie te hable de Dios, ya sea directa o indirectamente. Y discutiendo. Yo le tuve que decir, oye, que no te das cuenta. Ayer me acerqué a una persona ya como de 21 años y tenía a cargo a la niña parte de este problema. Y le digo, háblame. Fíjate, háblame nomás que ya nosotros estamos curados de lo que nos vayas a hablar. Me dice, no puedo hablar. Y ella no es cristiana. Me dice, no, porque está la bebé aquí. Pero yo le tuve que parar el carro 2 días antes a una persona que hablaba, y la mamá estaba ahí, ella discutiendo de que yo sí, de que yo no, de que yo por acá, y que yo por allá, y así, oye, le digo que no te das cuenta que está tu madre ahí. ¿Tú crees que no le duele lo que tú estás hablando, lo que estás diciendo? Hermano, yo le doy gloria a Dios, porque esta persona llegó aquí, a esta casa. Llegó con una enfermedad
que lastimosamente tenía un olor muy desagradable, hermano, para los que pudieron oler. Eso sí te digo. Muy desagradable esta persona. Créeme que me duele. Por eso digo, me han quitado la paz con referente a cosas de estas. La paz porque tú vives pensando, pidiéndole a Dios, preocupándote por ella, caminando, porque no es ni mi familia. Y decían todo, y decían, uy, sí, ese olor está fuerte. Y yo me acercaba a ella, la tocaba, y así como que, directo, indirectamente, como que metían, no me apestaba, hermano, no me venía ese olor. Y yo se lo cuento, yo no sé, hasta el otro día se fue y decía, todavía está el olor aquí. A mí no me apesta. Al siguiente día voy y la encuentro otra vez y otra vez me acerco y nada. Llego en la tarde, al siguiente día aquí en mi casa, hermano. Y me llega un olor medio raro. Le digo, hay un olor, sí, es eso que está allá. Es eso que está allá. Porque muchos decían, es que tú no tienes olfato. No, sí huelo, hermano. Pero ¿por qué Dios permite eso? A mí no me estorbaba, no me molestaba. No. Yo dormí tranquilo ese día, orando por ellos, sí. Tuve una mala noche, sí. Pero buenas noches tuve porque estaba con Dios. Es que tú pasas bien cuando andas con Dios. Cuando estás en comunión con Dios. Y así, hermano. Qué tristeza escuchar personas decir lo que no tienen que decir, inventarse cosas, hermano. Yo no sé para qué. Vivir en una mentira, en una falsedad, inventársela. Yo digo, ¿cuál es el motivo? Yo no veo el motivo por el cual tenga que decir. Y así, esta persona, hermano, que yo le diga, Señor, ten misericordia de ellos. Que a veces digo, nosotros no somos ni familiares, andaba con otra persona, no somos ni familiares, estamos preocupados por ella. ¿Y dónde están? ¿Qué están haciendo? Pero apuesto que mañana, más tarde, como ya están por ahí, ¿va? Yo estuve ahí, porque así son, hermano. Yo hice esto. Yo estaba ahí. Sí, pero ¿cómo estuviste? ¿Sabe lo que le da? A pesar de tanta ayuda que necesita ella, hermana, le dan sobras de su tiempo. A pesar de la emergencia que tiene que vivir, le dan sobras de su tiempo. Es como que tienes un plato de comida y le des a una persona que está hambrienta ya, que está tan necesitada que no come, le dé la sobra, el poquito, donde eso no lo va a llenar. O tal vez como es sobra, anda nomás, porque así hay gente. No, si tú ves que soy una carga, ándate nomás y déjame solo aquí. Yo veo cómo arreglo mis problemas. ¿Por qué? Porque le da sobra, hermano. Hermano, y es que llevamos en esta vida, porque te hiciste de compromiso. Tenemos que alejarnos así de tu padre o tu madre. Aquí no hay excusa que tu papá es malo o fue malo. No hay excusa, ante Dios no hay excusa. Eso tiene que saberlo el mundo. Yo espero que los muchos siervos de Dios, o los religiosos o los evangélicos entiendan esto. Yo no sé si ellos también tengan esta indiferencia con su padre o con su madre, hermano. Pero tú tienes que darle el tiempo que necesita tu padre y tu madre en esos momentos. Te quitan la paz. De esa manera, con Dios no me la quita, sino que el preocuparte de gente que pueden hacerlo y no lo hacen. Mira, en esta vida tú tienes que aprender a vivir una vida equilibrada, hermano. Porque muchas veces, muchas parejas, una, ya sea la mujer o el hombre, hablemos de la mujer primero, que son más mujeres que madres, hermano. Son más mujeres que hijos, así mismo. Muchos hombres
Son más hombres que padres. Son más hombres que hijos, hermano. Bueno, tú tienes que tener en tu vida un equilibrio, hermano. Dale la razón al que tiene la razón. Dale al que necesita en el momento. Porque si alguien te está apartando de tu padre, de tu madre, ese no es para ti. No es para ti. Más que todo si te llama cristiano. Peor si en el mundo se vive esto. Que a los suegros lo ven como una piedra en el zapato. Muchos de ellos no lo quieren ver. Muchos de ellos odian al suegro. Odian más que toda la suegra. Y se tienen que oír muchas veces. Porque no hablan hasta más duro que mí. Ahí no hablan duro, hermano. Cuando se habla de Dios, se quedan callados. Pero cuando hablan de ellos hasta todo el mundo, yo le tuve que decir, cállate. ¿No es que se está enterando el vecino? ¿Acaso el vecino te va a dar la mano? ¿Te va a ayudar? Y después de eso siguió, salió de aquí y más allá lo cogió el Robert Redford, o el Tom Cruise, o el Brad Pitt. Donde lo oyeron gente de aquí que no tiene que ver nada con el problema, lo que le decía a esta persona. Donde le aconsejó que la regrese a esa persona allá donde está. Y tú vete para acá. Donde quiere dejarle la carga que son de ellos a otros. Hijos, estoy hablando de hijos, cómo se portan. ¿Y sabes qué? A esta persona yo le dije una vez, me acuerdo perfectamente. Porque a veces a mí no hace falta que alguien me hable de alguien, hermano. Porque la gente se da a conocer por sí sola, por su actitud, por su modo de hablar. El día que yo me enferme, digo, yo no quiero que tú me atiendas. Porque yo de ti no puedo recibir buenas cosas, porque tú tal vez me dejes botar. Y hermano, todo lo que le dije a esta persona, lo está haciendo con su propia sangre. Lo está haciendo así literalmente. Y no me va a doler. ¿Por qué le digo? Porque estas personas al llegar a mí, por eso le dije eso. Si algún día me enfermo, yo no quiero que tú me atiendas. Yo no quiero que tú te preocupes por mí. Y le dije también, porque el día que tú me vas a hacer esto, tú me vas a hacer... Y lo está haciendo con su madre. A veces hay gente que piensa que yo la conozco o que alguien me ha hablado de ella. No. Es que la gente, como a nosotros mismos, dice la Escritura que nosotros somos cartas abiertas. Donde el mundo, más que todo, que están en contra del Evangelio, andan viendo no las cosas buenas, sino las cosas malas que hacemos para tener que decir como excusa para no venir al Evangelio. Así mismo hay muchas personas en el mundo que solo viéndola, escuchándola y cómo las ve actuar, tú la conoces. Ellas llegan a pensar, ¿y quién te habló? ¿Quién te dijo? Nadie le dijo. ¿Y quién te dijo eso? Me están contando. Yo digo, sí, ¿y quién te lo dijo? Nadie. Pero tú hablas como que la conociera, porque se dan a conocer, hermano. Se dan a conocer. Tenemos que ser buenos hijos, hermano. Cosa importante nosotros, que si nosotros la pasamos mal en el mundo, no tenemos que, o sea, luchar diariamente porque nuestros hijos no pasen ese mal que nosotros pasamos, hermano. Porque en mi tiempo, cuando estaba niño, era lo contrario, hermano. Yo escuchaba gente que le daba y le castigaba a su hijo y decía, es que a mí me trataron así. Yo pasé por... Y le daba las mismas dosis que le daban a él. Y los trataban como los trataban a él. Y la cuestión no es esa, hermano. Pero yo sí digo una cosa, todo el mal que muchos hijos hacen, no es por falta de consejo. Yo escucho incluso a esta persona, ¿cómo la han aconsejado? No, esto no es por falta de consejo. Esta persona es así, le digo. Ella es así. Es así porque quiere ser así. Porque si ella decidiera no serlo, no lo es.
Porque la actitud de ella hace daño. La actitud de ella no es de confianza. Así que, hermano, lastimosamente, muchas veces nosotros criamos a nuestros hijos, pero no todos son iguales. Tú lo quieres poner en tu molde, pero no se ajustan a tu molde. O salen más chicos o salen más grandes. Y no entran en tu molde. Porque tú lo quieres amoldar como a ti. O como te enseñó tu papá, tu mamá. Bueno, nosotros queremos amoldar cuando venimos al Evangelio, cuando uno recién viene al Evangelio, queremos amoldarlo a Cristo. Y no que nosotros lo hacemos, es Dios mismo. Pero cuando de tu parte hay consentimiento, porque Dios no te va a obligar. Cuando de tu parte te das cuenta de cómo se vive la vida, cómo está la vida. Vivir esto. Muchas cosas que le hablo, hermano, no las hablo porque yo no las vivo. Yo la he vivido, la vivo. Si yo te digo que he tenido hambre o tengo hambre es porque tengo hambre. Tú no me puedes decir así, como él no ha pasado por eso. No, tú no me puedes decir eso a mí porque yo estoy pasando por cosas como esta. Yo estoy pasando por muchas necesidades económicas, físicas. Pero yo confío en Dios. Alguien me dice, ¿y si yo te dejo dar? Yo confío en Dios. Yo le digo, no lo hagas, yo confío en Dios. Yo sé que Él me va a proveer. ¿Cómo? No lo sé. La Escritura dice, aunque tu padre y tu madre te dejaran, con todo te cogerá Jehová. Y yo creo eso. Aquí en este caso, si tu padre y tu madre y tus hijos te abandonaron y no quieren saber de ti, Dios va a estar contigo. Hay muchos que no perdonan a los padres ni aun cuando son evangélicos. Están en el evangelio, no quieren saber de ellos. Hasta eso escucho yo. Gente del mundo que no creen en el cambio. Ese es el mismo, ese nunca va a cambiar. No creen en el cambio de su padre o de su madre cuando han venido al evangelio. ¿Por qué? Porque han sido terribles, dice de joven. Eso dicen ellos, hermano. Mira, vamos a abrir nuestra Biblia. Dios quiere que nosotros tengamos no un hijo, sino muchos. ¿Sabes? Es verdad que la Biblia nos da, la leemos y muchos tuvieron uno solo, como Sara. Yo no sé si Elizabeth solamente tuvo uno también. Porque a veces nosotros solamente cuenta lo principal, lo que nosotros tenemos que saber. Muchos quieren saber la vida por decir de Cristo. Después de los 12, ¿qué se hizo? Dice, ¿a dónde estuvo Jesús? 22 o 21 años. ¿Dónde? Pero le dice la Escritura que crecía en sabiduría y en gracia delante de Dios y los hombres. ¿Qué más quiere saber de Jesús? Y yo me conformo con eso, porque la Biblia me está diciendo que estaba creciendo delante de Dios. Así mismo pasa muchas veces, hermano. Bueno, nosotros estamos leyendo la historia de Ana. De Ana, que ya la leímos. En el versículo 11 dice así, o sea, 1 Samuel 1:11 dice así. Y hizo voto diciendo a Jehová de los ejércitos, si te dignares a mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fíjate lo que le pidió varón. Ella hizo un voto, hizo una promesa a Dios. Esta mujer, como todos, cuando quieren tener un hijo, quieren tener a su hijo al lado de uno, hermano. Quiere criarlo uno. Quiere verlo a su lado crecer. Quiere ver sus caídas, sus levantadas. Quiere enseñarle a caminar, quiere enseñarle a hablar. Pero resulta que ella pide un hijo al no tener hijo. Porque Penina tenía como 10 hijos. Porque le dice al Cana, no soy yo mejor que 10 hijos.
Porque ya tenía hijos de la otra, de Penina, pero no tenía, esta mujer quería sus hijos personales, de ella. Pero ella dice a Dios, le hace un voto, si tú me das un hijo, es decir, como, si tú me quitas esta afrenta de no tener hijo, yo lo dedicaré a ti, yo te lo voy a dar. Tal es el caso que Elcana sabía y le dice, acuérdate, cumple lo que le dijiste a Jehová. Porque ella tenía 10 hijos, hermano. Y efectivamente, es cosa que nosotros tenemos que hacer. O sea, un cambio de nuestra actitud. Que si tú quieres un hijo, es para ti, pero ella no. Te lo voy a dedicar a ti, Señor. Te lo voy a dar a ti, pero dame un hijo. Y dice la Escritura que cada año iba ella a ver a su hijo allá, porque se lo dedicó a Jehová. Es decir, tú pides algo de Dios, cambia tu actitud. ¿Para qué quieres las cosas? ¿Estás necesitado económicamente? Dile a Dios, sí, estoy necesitado. Quiero bendecir. No solo quiero ser bendecido por lo demás, quiero bendecir. Yo quiero también dar. No solamente quiero recibir. Cambia tu actitud para con Dios. Y esta mujer prácticamente renuncia a su hijo que le dio Dios, un hijo que fue un milagro de Dios y se lo da, un milagro porque no podía tener hijos y se lo da. Y nuestra actitud tiene que cambiar delante de Dios. Tus hábitos tienen que cambiar delante de Dios. Esto no es de pedir a Dios y seguir siendo el mismo y el mismo. ¿Y a dónde está la imagen del Hijo que quiere ver en ti? En el versículo 17, fíjate lo que pasó. Uno de Samuel mismo estaba. Y Elí respondió y dijo, ve en paz y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Fíjate qué deseo. Cuando un ministro está en Dios, el deseo de ese ministro tiene que ver bastante también con el deseo de nosotros. Él deseó que Dios le concediera la petición de esta mujer, hermano. El ánimo del ministro hacia las personas necesitadas es muy importante delante de Dios. El 18 dice lo siguiente. Y ella dijo, hallé tu sierva gracia delante de tus ojos, y se fue la mujer por su camino y comió y no estuvo más triste. Es decir, hermano, a mí me ha tocado muchas veces que he estado sumamente mal. Y la oración es muy importante. Es como un fortalecimiento y ella dejó la carga que tenía. Ese dolor, esa angustia, esa vergüenza que tenía, esa aflicción que recibía de parte de Penina, la otra mujer de Elcana, que se burlaba de ella. Ella salió tranquila, dejó las cargas ahí. No es como muchos cristianos que van a la iglesia y aparentemente dejan las cargas, pero cuando van saliendo se las vuelven a poner en el hombro y se las llevan. No, se las dejó a Dios. Déjale tus cargas a Dios para que puedas vivir tranquila. Por eso te digo, déjales tu carga a Dios. No te las estés llevando otra vez. Y ella fue tranquila. El versículo lo dice. Se fue moderada. Se fue sin carga. Fíjate, también vamos a seguir viendo aquí para terminar con esto. En el capítulo 2, del 19 al 20. Al 21 dice lo siguiente. El 18 vamos a ver. Y el joven Samuel ministraba en la presencia de Jehová vestido de un efod de lino. Y le hacía a su madre una túnica pequeña. Y se la traía cada año cuando
subía con su marido para ofrecer el sacrificio acostumbrado. Y Elí bendijo al Cana y a su mujer, diciéndole: Jehová te dé hijo de esta mujer, en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa. Y visitó a Jehová a Ana, y ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Y el joven Samuel crecía delante de Jehová. Fíjate. Otra vez intercediendo el ministro, el buen ministro de Dios, lo que tiene que hacer. Sabía cuál era la situación de esa mujer. Sabía que ella había cumplido con Dios. Y preocupado por Dios, que Jehová te dé de esta mujer que no te ha dado hijo, te dé hijo. ¿Y cuánto le dio? 3 hombres y 2 mujeres. Y no los vio como carga, hermano. Como muchos ven como carga. Porque era el anhelo de ella. El ministro, el buen hacer, el orar por ella. El pedir a ella, el deseo también del ministro de ver a esta sierva temerosa de Dios. Ellos preocupadas, estas mujeres preocupadas porque no podían tener hijos. Acá preocupados por tener tu buena mansión, por tener tu buen carro, tu buen yate. Porque eso es lo que les enseña la prosperidad. Pero acá tener... No, hijos, no. ¿Cómo? Hijos, no. La Biblia me enseña otras cosas. Y hay mucho más de esto, hermano. Y vamos a continuar la otra semana. Porque el tiempo ha llegado. Yo espero que de veras tomes en cuenta estas cosas de Dios y empieces a confiar en Dios. Ya sea que tengas o no tengas hijos. O sea, ya sea que quieras o no quieras tener hijos. Dios te pide que el matrimonio es para eso. No es para tener una intimidad solamente con un hombre o con una mujer. El amor no es eso. Cuando uno se casa es para hacer una familia. Y una familia está compuesta por papá, mamá e hijos. No hijos, hijos. Y deja que Dios sea el que decida cuánto vas a tener o cuánto dejes de tener. Y si es posible, no te dé. Que Dios te bendiga. Amén.